Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las épocas más fascinantes y sobre todo más contradictorias de la historia, el barroco español del siglo XVII. Un tiempo donde el mayor esplendor artístico convivió codo con una decadencia política y social brutal. Vamos a intentar entender juntos cómo fue posible esta paradoja. A ver, para entender el barroco español, lo primero es pillar su gran contradicción. Por un lado, es el siglo de oro, ¿verdad? La cima del arte. Nombres como Velázquez, Cervantes, Lope de Vega, una auténtica explosión cultural. Pero es que, al mismo tiempo, ese mismo siglo es el de la crisis absoluta. Derrotas militares humillantes, bancarrotas constantes, plagas, despoblación. Vamos, una nación que se venía abajo. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que una sociedad en caída libre produjera un arte tan increíblemente brillante? ¿Era una forma de evadirse o era una crítica escondida? Esa es la clave de todo. Vale, para empezar, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué estaba pasando exactamente en esa España del siglo XVII para que todo se fuera a pique de esa manera? Pues lo que pasó fue, básicamente, la tormenta perfecta. Los reyes, los que llamamos Austrias menores, dejan el poder en manos de sus favoritos, los válidos. Todo el dinero del imperio se quema en guerras interminables que, además, se pierden. La gente de a pie sufre plagas, hambre e impuestos abusivos, mientras una nobleza que no producía nada vivía en un lujo escandaloso. Y por si fuera poco, la Inquisición controlaba con mano de hierro cualquier idea, cualquier expresión cultural. O sea que no fue una sola cosa, fue un colapso total del sistema desde dentro. Claro, toda esta crisis nacional tuvo un efecto demoledor en la mentalidad de la gente. El optimismo, la confianza en el ser humano y la armonía del Renacimiento, todo eso saltó por los aires. Nació una nueva forma de ver el mundo, mucho más oscura, mucho más pesimista. La palabra clave que lo define todo es desengaño. Pero ojo, no es una simple decepción, es algo mucho más profundo. Es la conciencia de que el mundo es un caos, de que las apariencias te engañan constantemente y de que la vida, en el fondo, es confusa y se escapa entre los dedos. Y esta idea, el desengaño, lo va a impregnar absolutamente todo. Y esta idea del desengaño tiene su expresión más bestia, más perfecta, en estos versos inmortales de Calderón de la Barca en La vida es sueño. Esta frase resume a la perfección el sentir de toda una época. La realidad es tan inestable, tan poco fiable como un sueño. Y claro, esta forma de pensar, este desengaño, se ve en todo el arte de la época. Hay un pesimismo generalizado, una obsesión con que la vida es cortísima, un simple paso hacia la muerte. Y por eso, el arte se vuelve exagerado. Busca el contraste violento, lo bello junto a lo feo, la luz contra la oscuridad. En un mundo donde todo engaña, la única arma para sobrevivir es el ingenio, la agudeza. Y el arte se convirtió en el campo de juego perfecto para demostrar ese ingenio. Y este arte, de extremos, de contrastes, tuvo sus dos grandes campeones, ¿no? La rivalidad más mítica de nuestra literatura, la que enfrentó a dos genios absolutos, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Ellos son, literalmente, las dos caras de la moneda barroca. A ver, por un lado tenemos a Quevedo y su conceptismo. ¿Qué es esto? Pues en pocas palabras es darle más importancia a la idea, al concepto. Es buscar la máxima concentración de significado con las menos palabras posibles, a través de juegos de palabras súper ingeniosos. Y en la otra esquina, Góngora y el culteranismo, que es justo lo contrario. Aquí lo que importa es la forma, la belleza de las palabras, la ornamentación. Es un lenguaje súper complejo, sensorial, hecho para una minoría muy culta. Los dos son barrocos, pero atacan la complejidad desde frentes opuestos. Mirad, esto es conceptismo en estado puro. En este soneto famosísimo, Quevedo se ríe de Góngora, que por lo visto tenía una nariz considerable, y lo hace con una exageración brutal y un juego de palabras detrás de otro. Es ingenio, afiladísimo, directo y con muchísima mala leche. Y ahora vamos al otro extremo. Escuchad a Góngora. En este trocito de su Polifemo vemos la complejidad del culturalismo en todo su esplendor. Usa palabras cultas, referencias a la mitología que hay que conocer y le da la vuelta a la sintaxis normal. El objetivo no es que lo entiendas a la primera, para nada. El objetivo es crear una imagen de una belleza abrumadora que sea un desafío para la inteligencia. Bueno, y de la poesía nos vamos al gran espectáculo de masas de la época, el teatro. Porque si el mundo es una ilusión, una representación, ¿qué mejor sitio para explorar esa idea que un escenario de verdad? La metáfora del gran teatro del mundo es clave, es fundamental. Pensadlo, la idea de que todos somos actores en una obra escrita por otro y que nuestro papel es temporal le venía como anillo al dedo a una sociedad que sentía que el suelo se movía bajo sus pies, que su propio mundo se estaba desmoronando.
Y el genio que montó todo este tinglado fue Lope de Vega. Creó una fórmula, la comedia nueva, que básicamente rompió la baraja. Dijo, ¿por qué separar tragedia y comedia, si en la vida real van juntas? Pues las mezcló. Rompió las reglas clásicas de tiempo y espacio para hacer las historias más dinámicas. Y creó personajes tipo, arquetipos, que la gente reconocía al instante. Fue una revolución que conectó con el gran público de una manera brutal. Y si Lope fue el arquitecto, Calderón de la Barca fue quien, digamos, puso los acabados de lujo. Cogió la fórmula de Lope y la llevó a otro nivel, a un nivel mucho más filosófico. Con él, el teatro ya no era solo entretenimiento, eran auténticos debates en el escenario sobre el honor, sobre el destino, sobre si somos libres o no, y por supuesto, sobre si la vida es o no un sueño. El teatro se convirtió en el altavoz perfecto para las grandes preguntas del desengaño barroco. Vale, después de todo este viaje por la crisis y el esplendor, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado real de esta época tan intensa y contradictoria? Pues mirad, el barroco español nos sigue tocando de cerca porque fue mucho más que arte bonito. Fue la reacción brillante y también torturada de una sociedad a una crisis brutal. Nos enseñó a desconfiar de las apariencias, a buscar lo que hay detrás, a cuestionar la realidad, y creó una estética potentísima basada en el contraste y la complejidad que ha influido en el arte hasta hoy. Sus preguntas sobre la vida, la muerte, la libertad, siguen siendo las nuestras. Y terminamos con una pregunta para darle vueltas. El barroco nos demuestra que en tiempos de crisis profunda, de incertidumbre, cuando la realidad misma parece que se deshace, el arte no se calla. Al contrario, se vuelve más retorcido, más intenso, más complejo, quizá más necesario que nunca. Se convierte en el único espejo donde todavía podemos intentar comprendernos.